La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Era una noche fría de abril del año 2006 cuando Antonio y su equipo de investigadores decidieron adentrarse en uno de los lugares más temidos de Tlaxcala. La reserva ecológica Peña de Lobos se extendía ante ellos como una boca oscura, lista para tragarlos entre sus árboles retorcidos y sus sombras que parecían moverse solas. No era la primera vez que escuchaban las historias, pero esta noche sería diferente. Esta noche buscarían la verdad detrás de los susurros que aterrorizaban a los pobladores desde hacía décadas. Todo había comenzado en los años 90, cuando las noticias empezaron a reportar casos extraños por todo México. Bebés que amanecían sin vida en sus cunas, con marcas moradas en el pecho y la espalda, como si algo los hubiera apretado con fuerza sobrenatural. Los doctores hablaban de asfixia, de accidentes domésticos, de bebés que se habían ahogado con su propia saliva. Pero las madres sabían la verdad. Ellas habían visto las señales. Ellas habían sentido esa presencia fría que entraba por las ventanas cuando caía la noche. Los padres de esos pequeños contaban la misma historia una y una vez. Hablaban de brujas que llegaban en forma de humo, que hacían dormir a toda la familia con un sueño pesado y antinatural. Decían que estas criaturas se alimentaban de los recién nacidos, especialmente de aquellos que no habían sido bautizados todavía. Las llamaban Tlahuelpuchis, un nombre antiguo que venía de tiempos olvidados cuando la tierra todavía guardaba secretos que el hombre moderno prefería ignorar. Antonio había escuchado decenas de testimonios. Familias enteras que juraban haber visto sombras deslizarse por los pasillos de sus casas, abuelas que colocaban tijeras abiertas bajo las cunas para proteger a los bebés, padres que pintaban cruces rojas en las puertas para mantener alejado el mal. Al principio, Antonio pensaba que todo era superstición, historias heredadas de generación en generación para explicar tragedias que la medicina aún no entendía completamente. Pero luego vinieron los casos recientes. Una familia de un pueblo cercano a la reserva había perdido a su bebé de 3 meses apenas 2 semanas antes. La madre despertó en la madrugada con una sensación de peso en el pecho, como si algo la estuviera presionando contra la cama. Cuando finalmente logró moverse, corrió a la cuna de su hijo y lo encontró frío, con la boca entreabierta y esas marcas oscuras que ya se habían vuelto la firma de estas criaturas. Pero esta vez había algo más. La mollera del bebé, esa parte suave del cráneo, que aún no se cierra en los recién nacidos, presentaba una pequeña marca roja, como si algo hubiera intentado abrirse paso hacia adentro. Los vecinos le dijeron a la familia que no hablaran del asunto, que guardaran silencio y enterraran al pequeño con las bendiciones apropiadas. Pero la madre no podía callarse. Ella había visto algo esa noche, justo antes de quedarse dormida. Una figura alta y delgada parada junto a la ventana, con ojos que brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. Había intentado gritar, pero su voz no salió. Había querido moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo observar, paralizada por un terror que nunca antes había sentido, mientras aquella cosa se acercaba lentamente a la cuna de su hijo. Esa historia llegó a los oídos de Antonio, y él supo que tenía que investigar. Llevaba años estudiando fenómenos inexplicables por todo México, pero algo en este caso le decía que estaba a punto de descubrir algo real, algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre el mundo. Reunió a su equipo, preparó las cámaras y el equipo de grabación, y planeó su expedición para la noche más importante del calendario de las brujas, la noche del 29 al 30 de abril. En México, esa fecha tiene un significado especial. Es la noche en que las fuerzas oscuras supuestamente alcanzan su máximo poder, cuando las brujas celebran sus rituales más importantes y cuando el velo entre nuestro mundo y el otro se vuelve más delgado. Si las Tlahuelpuchis eran reales, esa sería la noche perfecta para encontrarlas.
Antonio sabía que estaba tomando un riesgo, pero la curiosidad y el deseo de encontrar respuestas eran más fuertes que el miedo. Cuando llegaron a la entrada de Peña de Lobos, el sol ya se había ocultado completamente. La luna llena iluminaba débilmente el camino, creando sombras largas y amenazadoras entre los árboles. El lugar era conocido por los lugareños como un sitio de poder, un área donde lo sobrenatural se manifestaba con más facilidad. Muchos evitaban la zona incluso durante el día, y nadie se atrevía a entrar después del anochecer. Pero Antonio y su equipo no tenían opción. Si querían encontrar pruebas, tenían que enfrentar sus miedos y adentrarse en el corazón de la oscuridad. El bosque los recibió con un silencio inquietante. Ni siquiera se escuchaba el canto de los grillos o el susurro del viento entre las hojas. Era como si la naturaleza misma contuviera la respiración, esperando algo que estaba por suceder. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Había venido a buscar la verdad, y no se iría hasta encontrarla, sin importar lo que eso significara. El equipo avanzó con cuidado entre los árboles, iluminando el camino con sus linternas. Antonio había estudiado el terreno durante días antes de la expedición. Sabía que el bosque tenía una sola entrada y una sola salida, formando una especie de embudo natural. A los lados, el terreno caía en barrancos de casi 7 metros de profundidad, lo que hacía imposible escapar por cualquier otro lado. Era el lugar perfecto para una emboscada, pensó Antonio, aunque no quiso compartir ese pensamiento con sus compañeros. Habían recibido información de que en lo más profundo del bosque existían restos de campamentos antiguos, lugares donde supuestamente las brujas realizaban sus ceremonias. Antonio no sabía qué esperar encontrar, tal vez algunos huesos de animales, restos de fogatas, quizás símbolos tallados en los árboles. Lo que no esperaba era sentir esa presencia constante, esa sensación de ser observados por ojos invisibles que los seguían desde la oscuridad. Cuando llegaron al claro que habían identificado en los mapas, comenzaron a instalar el equipo. Colocaron cámaras de visión nocturna en puntos estratégicos, configuraron sensores de movimiento y prepararon sus cámaras portátiles. Todo estaba conectado a una computadora central que les alertaría si algo se movía dentro del perímetro vigilado. Antonio revisó cada conexión 2 veces, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. No podía darse el lujo de perder ninguna evidencia por un fallo técnico. Mientras trabajaban, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Al principio eran sutiles, apenas perceptibles sobre el sonido de sus propios movimientos, pero gradualmente se fueron haciendo más fuertes y más cercanos. Sonaban como rocas grandes siendo lanzadas contra los árboles, golpes secos que hacían temblar las ramas. Luego venían los sonidos de algo pesado moviéndose entre las copas de los árboles, como si una criatura enorme saltara de rama en rama por encima de sus cabezas. Uno de los investigadores sugirió que podrían ser monos o algún otro animal grande, pero Antonio sabía que eso era imposible. En esa región no había animales lo suficientemente grandes como para hacer ese tipo de ruidos. Además, el sonido era demasiado regular, demasiado deliberado. Era como si algo o alguien estuviera tratando de asustarlos, de advertirles que no eran bienvenidos en ese lugar. Pasaron las horas y la noche se volvió más fría. El equipo se turnaba para vigilar los monitores mientras los demás descansaban. Antonio no podía dormir. Cada ruido lo ponía en alerta. Cada sombra que se movía entre los árboles le aceleraba el corazón. Había investigado docenas de casos supuestamente paranormales, y en la mayoría había encontrado explicaciones racionales. Pero esta noche era diferente. Esta noche todo su instinto le gritaba que algo malo estaba por suceder. Cerca de la medianoche, cuando el reloj marcaba las 11:50, la computadora emitió una alerta. El sensor de movimiento había detectado algo. Antonio y su equipo se reunieron rápidamente alrededor del monitor, con los ojos fijos en la pantalla. Al principio no vieron nada, solo la imagen verde y borrosa del bosque captada por la cámara de visión nocturna. Pero entonces apareció. Era una figura alta, más alta que cualquier persona normal. Antonio calculó que debía medir más de 2 metros. Pero lo más perturbador no era su altura,
sino su apariencia. La criatura, porque Antonio no podía llamarla de otra manera, llevaba algo que parecía ropa hecha de pieles y telas rasgadas que colgaban de su cuerpo como jirones. Tenía cosas atadas a su cintura y su pecho, objetos que se balanceaban mientras se movía. Su cabeza estaba cubierta por algo que parecía un tocado de plumas y huesos, creando una silueta que no parecía completamente humana. La figura se detuvo en medio del claro, justo frente a una de las cámaras. Durante un momento que pareció eterno, simplemente se quedó ahí, inmóvil como una estatua. Luego comenzó a moverse. No era un movimiento normal. Era una especie de danza lenta y ritual, con gestos precisos y calculados. Sus brazos se extendían hacia el cielo, luego se cruzaban sobre su pecho. Sus pies golpeaban el suelo en un ritmo constante que Antonio podía escuchar incluso desde donde estaba. Antonio le indicó a uno de sus investigadores que acercara la imagen, que enfocara el rostro de la criatura. Lo que vieron los dejó sin aliento. Los ojos brillaban en la oscuridad con un resplandor que no podía ser natural. No era el simple reflejo de la luz de las cámaras. Era como si tuvieran luz propia, como brasas ardientes en medio de la noche. Y cuando la cámara finalmente captó los detalles de su cara, Antonio sintió que la sangre se le helaba en las venas. El rostro estaba deformado, retorcido en una expresión que no parecía humana. La piel se veía arrugada y oscura, como cuero viejo. La boca estaba abierta en lo que podría ser una sonrisa o un grito silencioso, mostrando dientes que parecían demasiado largos y afilados. Era la cara de algo que había dejado de ser humano hacía mucho tiempo, si es que alguna vez lo fue. Antonio tomó una decisión en ese momento. Tenía que saber qué era esa cosa. Tenía que acercarse, verla con sus propios ojos, no solo a través de una pantalla. Agarró su cámara portátil y le dijo a su equipo que lo siguiera. Algunos protestaron diciendo que era demasiado peligroso, pero Antonio ya había tomado su decisión. No había llegado hasta allí para quedarse escondido detrás de un monitor. Salieron del campamento base y comenzaron a moverse hacia el claro, siguiendo el camino que habían marcado durante el día. Antonio iba adelante, con su cámara grabando todo. Podía escuchar su propia respiración acelerada en el micrófono, el crujir de las hojas bajo sus pies, el latido de su corazón martilleando en sus oídos. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con un miedo primitivo que no había sentido en años. Cuando llegaron al claro, la figura había desaparecido. El lugar estaba vacío, iluminado apenas por la luz de la luna. Antonio y su equipo comenzaron a buscar, dividiendo el área en secciones. Revisaron detrás de cada árbol, exploraron los arbustos, buscaron cualquier señal de hacia dónde podría haber ido la criatura. Pero no encontraron nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que ese claro tenía solo dos salidas, la entrada por donde habían llegado y la salida al otro extremo del bosque. Habían colocado personas vigilando ambos puntos. Nadie había pasado. Era imposible que algo tan grande hubiera desaparecido sin dejar rastro. Y sin embargo, ahí estaban, parados en medio de la nada, rodeados solo por el silencio inquietante del bosque. Entonces uno de los investigadores señaló algo en el suelo. Eran marcas, huellas profundas en la tierra húmeda, pero no eran huellas normales. Eran demasiado grandes, demasiado extrañas. Los dedos parecían alargados y terminaban en puntas que se hundían en el suelo como garras. Antonio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esto no podía ser real. Tenía que haber una explicación lógica. Siguieron las huellas hasta el borde del claro, donde simplemente desaparecían. Era como si la criatura hubiera dado un último paso y luego se hubiera evaporado. Antonio tomó fotografías de todo, documentando cada detalle. Su mente científica trataba de encontrar una respuesta racional, pero su instinto le decía algo muy diferente. Había presenciado algo que no debería existir, algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que conocía. El equipo decidió regresar al campamento base. Ya eran pasadas las 2 de la mañana y todos estaban agotados, física y emocionalmente.
pero Antonio sabía que no podría dormir. Revisó una y otra vez las grabaciones, viendo esa figura danzar en el claro, observando sus movimientos imposibles, esos ojos que brillaban con luz propia. Cada vez que veía el video, sentía que algo dentro de él se removía, una parte primitiva de su cerebro que reconocía el peligro y le gritaba que huyera. Cuando amaneció, el bosque se veía completamente diferente. La luz del sol atravesaba las copas de los árboles, creando patrones de luz y sombra que parecían casi normales, casi reconfortantes. Era difícil creer que apenas unas horas antes habían estado huyendo de algo que no deberían haber visto. Antonio organizó al equipo para hacer una última revisión del área antes de marcharse. Fue entonces cuando encontraron las primeras pistas reales. En el mismo claro donde habían visto a la criatura, había ropa desgarrada tirada entre los arbustos. No era ropa moderna. Parecían ser telas viejas, manchadas y rasgadas violentamente. Cuando Antonio se acercó, el olor lo golpeó como una pared. Era un hedor nauseabundo, mezcla de humedad, putrefacción y algo más. Algo que no podía identificar pero que le revolvía el estómago. Entre las telas encontraron mechones de pelo humano. Algunos todavía tenían restos de sangre seca adherida. Antonio los recogió cuidadosamente con guantes, guardándolos en bolsas de evidencia. Su mente trataba de procesar lo que estaba viendo, de encontrar una explicación que no lo llevara a la conclusión obvia. Pero cada nuevo descubrimiento lo empujaba más y más hacia una verdad que no quería aceptar. Entonces lo vio, medio enterrado entre las hojas y la tierra, brillando débilmente bajo la luz del sol. Era un bastón, pero no como cualquier bastón que Antonio hubiera visto antes. Era una rama retorcida de aproximadamente 1 metro de largo, cubierta de tallados y símbolos antiguos. En la parte superior había una talla que representaba algo que parecía una cara, pero distorsionada, con rasgos exagerados y aterradores. Antonio levantó el bastón con cuidado. Era pesado más de lo que esperaba. La madera era oscura, casi negra, y tenía una textura extraña al tacto. Cuando lo examinó más de cerca, se dio cuenta de que los tallados no eran simples decoraciones. Eran símbolos rituales, algunos que reconoció de sus estudios sobre culturas prehispánicas, otros completamente desconocidos para él. Uno de los investigadores que había estudiado botánica examinó la madera y declaró algo que dejó a todos helados. No era una madera local. De hecho, parecía ser de mangle, un tipo de árbol que crece solo en zonas costeras y pantanosas. No había manera de que ese tipo de madera llegara naturalmente a ese bosque en las montañas de Tlaxcala. Alguien lo había traído hasta allí con un propósito específico. Antonio recordó entonces las historias que había escuchado sobre los rituales de las Tlahuelpuchis. Los ancianos del pueblo le habían contado que estas brujas usaban bastones especiales en sus ceremonias, objetos de poder tallados en madera sagrada y consagrados con sangre. Decían que estos bastones les permitían canalizar fuerzas oscuras, abrir portales entre mundos y someter a sus víctimas sin que pudieran defenderse. Las historias también mencionaban que las Tlahuelpuchis buscaban especialmente a los bebés recién nacidos. Aquellos que aún no habían sido bautizados, creían que estos pequeños tenían un poder especial, una energía vital pura que las brujas podían absorber para prolongar su propia existencia antinatural. Los rituales eran brutales. Algunas brujas mordían a los bebés como vampiros, succionando su sangre gota a gota. Otras preferían un método aún más horrible, haciendo un pequeño orificio en la mollera y extrayendo directamente el cerebro. Antonio sintió náuseas al recordar esas historias mientras sostenía el bastón en sus manos. ¿Era posible que ese objeto hubiera sido usado en ese tipo de rituales? ¿Cuántos niños inocentes habían sufrido bajo el poder de esa cosa? Las preguntas se acumulaban en su mente sin respuesta, creando un peso que lo hacía sentir enfermo. Continuaron buscando por el área y encontraron más cosas perturbadoras. Círculos de piedras dispuestas en patrones extraños. Cenizas de fogatas donde algo que no era solo madera había sido quemado. Huesos pequeños que Antonio no quiso examinar muy de cerca, porque tenía miedo de lo que podría descubrir. Todo apuntaba a que ese lugar había sido usado para ceremonias oscuras durante mucho tiempo, tal vez décadas.
tal vez siglos. El equipo recogió todas las evidencias que pudieron cargar y comenzaron a empacar para irse. Antonio no podía dejar de pensar en esa figura que habían visto. ¿Había sido una Tlahuelpuchi real? ¿O simplemente alguien disfrazado realizando algún tipo de ritual pagano? Su mente racional quería creer en la segunda opción, pero había algo en esos ojos brillantes, en esa desaparición imposible, que le decía que había presenciado algo genuinamente sobrenatural. Mientras caminaban de regreso hacia la salida del bosque, Antonio se dio cuenta de algo. Durante todo el tiempo que habían estado allí esa mañana, no habían escuchado ni un solo pájaro cantar. No había insectos zumbando. No había señales de vida animal en absoluto. Era como si todo ser vivo hubiera huido del lugar, como si supieran que algo malo habitaba ese bosque, y tuvieran el instinto de mantenerse alejados. Cuando finalmente salieron del bosque, el sol ya estaba alto en el cielo. Antonio se dio vuelta una última vez para mirar hacia los árboles oscuros que se alzaban detrás de él. Por un momento, podría jurar que vio una figura alta observándolos desde la sombra, pero cuando parpadeó, ya no había nada. Solo los árboles meciendo sus ramas en el viento, como si se despidieran, o tal vez como si les advirtieran que no regresaran. De vuelta en la ciudad, Antonio se dedicó a analizar todas las evidencias. Pasó días enteros revisando los videos, ampliando cada fotograma, tratando de encontrar algún detalle que pudiera explicar lo que habían visto. Envió muestras del pelo y la sangre a laboratorios para que los analizaran. Consultó con expertos en folclore y rituales antiguos sobre el significado del bastón. Cada respuesta que recibía solo lo hundía más en la inquietud. Los análisis de sangre revelaron que pertenecía a diferentes personas. El pelo también era de múltiples individuos, algunos adultos, otros mucho más jóvenes. Los expertos en rituales le confirmaron que el bastón era genuino. Un objeto ceremonial usado en prácticas que se remontaban a tiempos prehispánicos. Los símbolos tallados hablaban de sacrificio, de intercambio de vida por poder, de pactos con fuerzas que no deberían ser invocadas. Antonio comenzó a recibir llamadas extrañas. Personas del pueblo cercano a Peña de Lobos, que habían escuchado de su investigación. Le contaban sus propias experiencias, historias que habían guardado en secreto por años por miedo a ser ridiculizados. Una mujer le habló de cómo había perdido a su bebé 30 años atrás, despertando en medio de la noche sin poder moverse, mientras una sombra se cernía sobre la cuna de su hijo. Un hombre le confesó que de niño había visto a su hermana menor amanecer con marcas moradas en el pecho, y aunque la pequeña sobrevivió, nunca volvió a ser la misma, como si algo dentro de ella se hubiera apagado para siempre. Las historias se multiplicaban. Cada nueva llamada, cada nuevo testimonio, pintaba un cuadro cada vez más aterrador de lo que realmente sucedía en esa región. Antonio se dio cuenta de que las Tlahuelpuchis no eran solo una leyenda antigua. Eran una presencia real y activa que seguía cobrando víctimas en pleno siglo XXI. Los bebés que aparecían sin vida en sus cunas, las explicaciones médicas sobre asfixia y muerte súbita, todo encubría una verdad que la sociedad moderna se negaba a aceptar. Habló con sacerdotes locales que le contaron sobre los bautizos de emergencia que realizaban, familias que llegaban en plena madrugada, desesperadas por proteger a sus recién nacidos antes de que cayera la noche. Le mostraron registros de décadas de esas ceremonias urgentes, un patrón que se repetía generación tras generación. Los ancianos sabían. Ellos entendían el peligro y tomaban precauciones que parecían supersticiones para los ojos modernos, pero que habían salvado innumerables vidas. Antonio visitó casas donde aún se practicaban las protecciones antiguas. Tijeras abiertas en forma de cruz bajo las cunas para cortar el poder de las brujas. Espejos colocados estratégicamente para que las criaturas vieran su propio reflejo y huyeran. Ajos colgados en las ventanas. Sal esparcida en los umbrales. Oraciones susurradas al caer la noche. Todos estos rituales que la gente educada desechaba como folclore ignorante, eran en realidad una línea de defensa contra algo muy real y muy peligroso. Una tarde, mientras revisaba por enésima vez el video de aquella noche,
Antonio notó algo que no había visto antes. En el momento en que la criatura desaparece del claro, hay un destello de luz en la grabación, tan breve que apenas dura un fotograma. Amplió la imagen todo lo que pudo. Lo que vio, lo dejó sin palabras. En ese breve instante de luz, la figura no estaba sola. Había otras formas alrededor, sombras que parecían estar esperando, observando el ritual que se desarrollaba ante ellas. ¿Cuántas brujas habitaban realmente ese bosque? ¿Cuántas de estas criaturas se escondían en los rincones oscuros de México, alimentándose de los más inocentes e indefensos? Antonio sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Había abierto una puerta que no estaba seguro de poder cerrar. Había visto cosas que no se podían desver, conocido verdades que cambiarían para siempre la forma en que veía el mundo. Los meses pasaron y Antonio continuó su investigación, pero con más cuidado. Había aprendido que algunos secretos existían por una razón, que había límites que no debían cruzarse. Guardó el bastón en un lugar seguro, envuelto en telas bendecidas, porque no se atrevía a tenerlo cerca. Las noches en que lo había guardado en su casa, había tenido pesadillas terribles. Soñaba con niños llorando en la oscuridad, con figuras altas que caminaban por los pasillos de su hogar, con ojos brillantes que lo observaban desde las esquinas. Publicó algunos de sus hallazgos, pero guardó silencio sobre los detalles más perturbadores. No quería causar pánico, pero tampoco podía quedarse callado completamente. La gente necesitaba saber que había peligros reales acechando en la oscuridad, que las leyendas antiguas existían por una razón. Recibió críticas de otros investigadores que lo acusaron de promover supersticiones, pero también recibió agradecimientos de familias que tomaron en serio sus advertencias y protegieron a sus bebés. Hoy en día, Antonio ya no vuelve a Peña de Lobos. Algunos de sus colegas lo han intentado, tratando de replicar su experiencia, pero nadie más ha logrado captar lo que él vio esa noche. Tal vez las brujas aprendieron a ser más cuidadosas, tal vez simplemente escogen a quien se les permite verlas. O tal vez aquella noche del 30 de abril, Antonio y su equipo tuvieron una suerte que no les gustaría volver a tentar. El bastón sigue guardado, esperando. Antonio a veces piensa en destruirlo, pero algo le dice que eso solo empeoraría las cosas. Hay fuerzas en este mundo que no entendemos, pactos antiguos que siguen vigentes, criaturas que habitan en los espacios entre la luz y la oscuridad. Las tlahuelpuchis son reales. Eso ya no es una pregunta para Antonio. La única pregunta que queda es cuántas hay, dónde se esconden y cuántos niños más perderemos antes de que la gente finalmente abra los ojos. En los pueblos de Tlaxcala, las madres aún se despiertan en medio de la noche, con el corazón acelerado, corriendo a revisar las cunas de sus bebés. Los abuelos aún cuentan las historias, advirtiendo a las nuevas generaciones que no bajen la guardia. Los sacerdotes aún realizan bautizos de emergencia cuando cae el sol, porque todos ellos saben lo que Antonio aprendió aquella noche en el bosque. Saben que las brujas caminan entre nosotros, esperando el momento perfecto para atacar, y en algún lugar, en lo profundo de un bosque olvidado, una figura alta observa y espera. Sus ojos brillan en la oscuridad como siempre lo han hecho, como siempre lo harán, porque las tlahuelpuchis no son cosa del pasado. Son del presente, y seguirán siendo del futuro, mientras haya bebés indefensos y noches oscuras donde esconderse. La única protección es el conocimiento, la vigilancia constante, y la voluntad de creer en lo que nuestros ancestros siempre supieron, que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, monstruos que la razón no puede negar, y peligros contra los que solo la fe y las tradiciones antiguas pueden protegernos. Antonio guarda sus videos, sus fotografías, sus evidencias. Un día, tal vez, el mundo estará listo para enfrentar la verdad completa, pero hasta entonces, solo puede advertir a quien quiera escuchar. Protejan a sus niños. No los dejen solos en la oscuridad. Y si alguna noche sienten esa presencia fría, si ven esos ojos brillantes observándolos desde la sombra, no duden, no cuestionen, solo corran, y recen para que no sea demasiado tarde, porque las brujas son reales, y siempre están hambrientas.
Hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar. Tradiciones tan antiguas que se pierden en la memoria de nuestros abuelos y en los susurros de las montañas. En México, donde la tierra guarda secretos milenarios, existe un terror que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Las brujas mexicanas no son como las que aparecen en los cuentos infantiles. No usan escobas ni sombreros puntiagudos. Son mucho peor. Son herederas de poderes oscuros que vienen desde antes de que llegaran los españoles, desde tiempos en que los dioses caminaban entre los mortales, y el precio de la magia se pagaba con sangre. Las hijas de Mometskopinki, como las llaman los ancianos que todavía recuerdan las historias, son mujeres que hicieron un pacto terrible. Un pacto que les dio poder, sí, pero que les arrancó toda humanidad. Y esta es la historia de una de ellas. Nadie en el pueblo de San Martín de las Flores sabía cuándo comenzó todo. Algunos decían que fue después de aquel verano tan seco que las cosechas se perdieron. Otros juraban que empezó la noche en que Doña Refugio encontró a su hijo menor sin vida en la cuna, con la mollera hundida y la piel tan fría como el hielo. Lo que sí sabían todos era que algo andaba mal. Algo que acechaba en la oscuridad. Todo cambió cuando llegó Marcela al pueblo. Era una mujer joven, tal vez de 25 años, de mirada profunda y andar silencioso. Nadie sabía de dónde venía ni por qué había escogido ese lugar tan pequeño y olvidado para vivir. Rentó una casita vieja en la orilla del pueblo, cerca del cerro, donde casi nadie pasaba. Los vecinos intentaron ser amables al principio, pero había algo en ella que provocaba incomodidad. Algo que no se podía explicar con palabras. La señora Matilde, que vivía 3 casas más abajo, fue la primera en notar las cosas extrañas. Por las noches, cuando todo el pueblo dormía, veía luces que bajaban del cerro. Eran como bolas de fuego que rodaban por la ladera, acercándose cada vez más a las casas. Al principio pensó que eran sus ojos cansados jugándole bromas, o tal vez algún fenómeno natural que no entendía. Pero las luces aparecían cada noche, siempre a la misma hora, siempre siguiendo el mismo camino. Una madrugada, don Tomás, el más anciano del pueblo, despertó con sed y salió al patio a tomar agua del pozo. El cielo todavía estaba oscuro, pero algo llamó su atención. Un sonido extraño, como de alas grandes batiendo en el aire. Levantó la vista y lo que vio lo dejó paralizado. Sobre el tejado de la casa de su vecino había una figura. No era completamente humana ni completamente animal. Parecía una mujer, pero con alas negras enormes y algo en su rostro que no era natural. Tenía un pico donde debería estar su boca. Don Tomás se quedó quieto, rezando en silencio, sin atreverse ni siquiera a respirar fuerte. La criatura permanecía inmóvil, como esperando algo. Después de lo que pareció una eternidad, la cosa volteó su cabeza de forma imposible, casi dando una vuelta completa, y pareció mirar directamente hacia donde él estaba escondido en las sombras. Don Tomás sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Pero entonces, un gallo cantó anunciando el amanecer, y la criatura se elevó en el aire con un graznido terrible, y desapareció hacia el cerro. A la mañana siguiente, los gritos de doña Patricia despertaron a todo el vecindario. Su bebé de apenas 2 meses había amanecido sin vida en su cuna. Cuando llegó el doctor del pueblo, no pudo explicar qué había pasado. El niño no tenía marcas visibles, pero su piel estaba extrañamente oscurecida, y la mollera se veía hundida, como si algo le hubiera quitado la vida desde adentro. El pueblo entero cayó en un silencio pesado después de aquella tragedia. Doña Patricia no dejaba de llorar, y su esposo caminaba como alma en pena, sin encontrar consuelo. Pero lo peor estaba por venir. Apenas 3 noches después, sucedió de nuevo. Esta vez fue el hijo recién nacido de los señores Medina. Lo encontraron de la misma forma, sin vida, con la piel oscurecida, y esa horrible marca en la cabeza, como si algo le hubiera succionado la esencia vital. El pánico se apoderó de San Martín de las Flores. Las madres ya no dormían. Se quedaban toda la noche vigilando las cunas de sus pequeños con velas encendidas y rosarios en las manos. Los hombres comenzaron a hacer rondas nocturnas, armados con palos y machetes,
aunque en el fondo sabían que esas armas no servirían contra lo que fuera que acechaba sus hogares. Fue entonces cuando don Tomás reunió el valor para contar lo que había visto aquella madrugada. Al principio algunos no le creyeron, pensaban que la edad le estaba jugando malas pasadas, pero doña Matilde también habló de las bolas de fuego que bajaban del cerro, y otros empezaron a recordar cosas extrañas que habían visto o escuchado. El aleteo nocturno, las sombras que se movían de forma antinatural, los graznidos que no parecían de ningún ave conocida. La señora Guadalupe, que era la más anciana del pueblo y conocía todas las historias antiguas, escuchó los relatos con expresión grave. Cuando todos terminaron de hablar, ella suspiró profundamente y dijo algo que heló la sangre de los presentes. Estaban lidiando con una bruja, una verdadera bruja de las antiguas. Una hija de Momets Kopinki explicó que estas mujeres hacían un pacto terrible en momentos de gran dolor o desesperación. Un señor oscuro, un ser que existía desde antes de la memoria, se les aparecía y les ofrecía poder a cambio de su humanidad. Una vez aceptado el pacto, se transformaban en criaturas de la noche. Se quitaban sus propias piernas y las reemplazaban con patas de guajolote. Se arrancaban los brazos para ponerse alas negras como la noche más oscura. Se desprendían la mandíbula para colocarse un pico horrible y afilado, y se alimentaban de los niños, especialmente de aquellos que no habían sido bautizados todavía. Entraban por cualquier rendija, por el ojo de una cerradura, por debajo de las puertas. Se transformaban en humo o en viento y se colaban a las casas cuando todos dormían. Chupaban la vida de los pequeños, dejándolos como cáscaras vacías. Y lo más terrible de todo era que disfrutaban escuchando el llanto de las madres al amanecer. Para ellas, esos lamentos eran música. Hubo un silencio sepulcral cuando doña Guadalupe terminó de hablar. Algunos lloraban en silencio, otros temblaban de miedo, pero un joven del pueblo, de nombre Francisco, preguntó lo que todos pensaban. ¿Cómo podían protegerse? ¿Cómo podían detener a esa cosa? La anciana les dio instrucciones precisas. Debían bautizar inmediatamente a todos los niños que aún no lo estuvieran. Debían colocar debajo de cada cuna un plato con agua y unas tijeras formando una cruz. Tenían que poner espejos en las ventanas y en los lugares por donde pudiera entrar la bruja, porque si la criatura veía su propio reflejo, el poco de humanidad que le quedaba se horrorizaría de su imagen y huiría despavorida. Pero doña Guadalupe también les dijo algo más. Si querían acabar con la bruja para siempre, alguien tendría que ser valiente. Alguien tendría que encontrar su guarida y localizar las partes de su cuerpo humano que había guardado. Sus piernas, sus brazos, su mandíbula, y quemarlas con sal. Así la bruja no podría volver a su forma humana y su propio hechizo la consumiría hasta destruirla completamente. Esa misma noche, todas las familias siguieron las instrucciones. Colocaron los platos con agua y tijeras, colgaron espejos, rezaron oraciones antiguas que casi habían olvidado, y se bautizó de emergencia a todos los bebés del pueblo. Pero Francisco, junto con otros 3 hombres jóvenes del pueblo, decidió que no era suficiente con protegerse. Había que terminar con aquella maldición de una vez por todas. Francisco y sus compañeros esperaron hasta que cayó la noche. Armados con antorchas, sal y el valor que da la desesperación, comenzaron a subir el cerro. Sabían que la guarida tenía que estar en algún lugar alto, desde donde la bruja podía ver todo el pueblo y escoger sus víctimas. El camino era difícil y la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si la noche misma intentara detenerlos. Fue cerca de la cima donde la encontraron. Una cueva escondida entre las rocas, tan oscura que sus antorchas apenas lograban iluminar la entrada. El olor que salía de ahí era horrible, a carne podrida y a algo más, algo que no tenía nombre. Con el corazón latiéndoles en los oídos, entraron. Lo que vieron adentro era una pesadilla hecha realidad. En el suelo había ollas de barro negro llenas de un líquido espeso y oscuro que no querían imaginar qué era. En las paredes colgaban hierbas secas y animales descuartizados. Y en una esquina, sobre un petate viejo, estaban las partes del cuerpo.
las piernas pálidas y frías de una mujer, los brazos delgados, y la mandíbula con dientes humanos todavía intactos. Todo estaba ahí, guardado como un tesoro macabro. Sin perder tiempo, los hombres juntaron las partes del cuerpo y comenzaron a rociarlas con sal. Francisco sacó un cerillo y prendió fuego a todo. Las llamas se elevaron de inmediato, más altas y más calientes de lo normal, como si el fuego mismo supiera que estaba quemando algo antinatural, y entonces escucharon el grito. Era un aullido que venía del cielo, un sonido que no parecía de este mundo. La bruja había sentido lo que estaban haciendo. Volaba hacia ellos a toda velocidad, furiosa, desesperada. Los hombres podían escuchar el batir de sus alas enormes acercándose cada vez más. Pero siguieron alimentando el fuego, echando más leña, más sal, rezando oraciones que sus abuelas les habían enseñado cuando eran niños. La criatura apareció en la entrada de la cueva. Ya no tenía nada de humano en su aspecto. Era puro horror. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, su pico abría y cerraba haciendo un sonido terrible. Sus garras de ave se extendían queriendo alcanzarlos. Se lanzó hacia el fuego, intentando salvar lo que quedaba de su cuerpo humano, pero era demasiado tarde. Las llamas habían consumido todo. El grito que soltó la bruja resonó por todo el cerro y llegó hasta el pueblo. Fue un sonido de dolor, de rabia y de derrota. Su cuerpo comenzó a retorcerse, a convulsionar. Las plumas negras empezaron a caerse, la piel se agrietaba como barro seco. Frente a los ojos aterrorizados de los hombres, la bruja se fue desintegrando poco a poco, convirtiéndose en cenizas que el viento de la madrugada se llevó. Cuando todo terminó, solo quedó silencio. Un silencio limpio, diferente al pesado y amenazante de las noches anteriores. Los hombres bajaron del cerro justo cuando el sol comenzaba a salir, iluminando el pueblo que ahora podía respirar tranquilo. Francisco y sus compañeros nunca hablaron mucho de lo que vieron en aquella cueva. Algunos detalles eran demasiado terribles para compartir, pero todos en San Martín de las Flores supieron que habían estado a punto de ser devorados por una oscuridad antigua, por un mal que existía desde antes de que existieran ellos, sus padres o sus abuelos. La casa donde había vivido Marcela quedó abandonada. Nadie quiso acercarse a ella durante años. Con el tiempo las paredes se derrumbaron y la naturaleza reclamó ese espacio, cubriéndolo de maleza hasta hacerlo desaparecer. Pero las historias no desaparecieron. Se siguieron contando de generación en generación, porque aunque aquella bruja había sido destruida, todos sabían la verdad. Ella no había sido la primera, ni sería la última. En algún lugar de México, en este mismo momento, hay una mujer joven sufriendo, desesperada, al borde de la destrucción. Y en su momento más oscuro, un señor de sombras se le aparecerá, le ofrecerá poder. Le prometerá que nunca más será débil ni estará indefensa. Y si acepta, si firma ese pacto terrible, se convertirá en lo que tanto temen las madres en los pueblos alejados. Por eso, cuando veas una bola de fuego bajando de los cerros en la noche, cuando escuches un aleteo extraño sobre tu techo, cuando sientas que algo observa desde la oscuridad, recuerda esta historia. Protege a los tuyos. Coloca las tijeras en cruz. Pon los espejos y reza. Porque las hijas de Mometz-Copinqui siguen ahí afuera, esperando en la oscuridad, hambrientas y pacientes.